vamos a dar lectura a La pintura como expresión artística, que encontrarás en la pestaña Recursos y Descargas. Luego, en tu guía de estudio, responde la siguiente pregunta. La pintura, en nuestro contexto, ¿qué expresiones artística manifiesta? Realiza una comparación y dibuje en tu guía de estudio la pintura rupestre y la pintura de nuestros tiempos relacionados al contexto. Realiza la lectura del texto Las técnicas, ubicado en tu guía de estudio. A partir de la comprensión de la lectura y considerando nuestros saberes y conocimientos propios, responderemos a las siguientes preguntas en tu guía de estudio. En la prehistoria, ¿cómo los artistas fueron mejorando sus técnicas pictóricas a través de sus saberes y conocimientos? Dentro de nuestro contexto, ¿qué técnicas utilizaban nuestros ancestros y qué medios o materiales utilizaban para su elaboración? A partir del área del saber y conocimiento de las artes plásticas y visuales, donde abordaremos un conjunto de temáticas pertinentes a la realidad del contexto, donde realizaremos actividades con las y los estudiantes. Desarrollando la práctica educativa, te presentamos a continuación los momentos metodológicos: práctica, teoría, valoración y producción. Para ello, te planteamos diferentes actividades que nos permitan desarrollar capacidades, habilidades y potencialidades en las y los estudiantes a partir del contexto donde trabajaremos. Por consiguiente, te invitamos a seguir las siguientes consignas de trabajo. Observa las pinturas con diferentes técnicas de artistas internacionales y artistas de nuestro contexto para luego hacer una comparación de las características y estilos que utilizaban cada uno de ellos. Es importante que al momento de verlos anotemos. Realiza prácticas con las y los estudiantes. Las técnicas que se utilizaban antiguamente plasmándolos en un soporte adecuado para su elaboración. Las y los estudiantes representarán prácticas de valoración tonal de colores con la técnica de acuarela. Esta actividad será parte inicial para prácticas posteriores. Técnica de medios solubles en agua. Acuarela o guache. Acrílicos. Otros: temple, freso. Técnica de pinturas solubles. Acuarela, témpera. Técnicas mixtas no tradicionales. Técnicas de pintura: acuarela, témpera, óleo, similares y no tradicionales. Técnica acuarela y guache. La acuarela es un tipo de pintura en la que los pigmentos finamente molidos se aglutinan con goma arábiga. Debido a ello, debe mezclarse con gran cantidad de agua sin que pierda la adherencia sobre el soporte de papel. La principal cualidad de esta técnica es la transparencia de los colores y su mayor dificultad estriba en el hecho de que es muy difícil corregir un fallo. Su técnica es rápida, espontánea y requiere de una gran destreza y soltura. Para trabajar la acuarela de una manera opaca es mejor opción el trabajo con guache. El modo más usual de trabajar la acuarela consiste en respetar el blanco del papel por sustracción donde deseemos ese color y vayamos pintando de más claro a más oscuro, aplicando veladuras de color transparente. Soporte. El soporte natural de la acuarela es el papel. Los papeles se fabrican en diversos grosores o pesos. Cuanto mayor sea el tamaño de la obra que preferimos pintar, mayor ha de ser el grosor del papel. También varía el color y las texturas. Para acuarela lo ideal es un fondo blanco o ligeramente tintado, ya que las luces en nuestra obra serán zonas sin pintura donde se ve el fondo blanco. En cuanto a la textura, hay tres. Prensado en caliente, superficie lisa, ideal para dibujos detallados. Prensado en frío, su textura es semi-rugosa, es más adaptable, admite pinceladas delicadas, pero también aguadas, grandes y lisas. Por último, el papel áspero o bruto, de textura más rugosa, es el más vasto y no es adecuado para detalles pequeños. La pintura se fragmenta en su superficie llena de recovecos, por lo que el efecto final es el de una pintura levemente moteada. Pinceles. Pinceles redondos,
Se utiliza sobre la punta, aplicando presión se puede dirigir el espesor de las pinceladas. Es el pincel más importante para las técnicas de pinceladas clásicas. Comas, S, lágrimas y pétalos. Pinceles planos, también llamados carrados, se conocen como cuadrados. Estos pinceles tienen la forma del pelo cuadrada. Mezcla de colores. La obtención de tonos mediante la mezcla de colores en la pintura de acuarela se realiza por 3 sistemas diferentes. Las mezclas en la paleta. Se trata de añadir color y agua hasta conseguir el tono adecuado. Las mezclas sobre papel. Son cambios de color sobre el proyecto o matizaciones de un color ya aplicado con el fin de enriquecerlo. Estas mezclas deben hacerse siempre sobre un color húmedo. Las veladuras son superposiciones de un color sobre otro, ya seco. Esta técnica es típica de la acuarela y sus resultados suelen ser muy atractivos, pero no hay que abusar de ella. Acuarela húmeda. Consiste en trabajar sobre el papel mojado. Se carga el pincel con el color deseado y se aplican pinceladas suaves en sentido horizontal, inclinando un poco el soporte para que corra el color y formando un degradado. Luego de secar la primera capa podemos aplicar otras diferentes o iguales. Acuarela seco. Consiste en aplicar el color sobre el papel seco y el pincel con muy poca agua, pintando con color muy oscuro. Esta técnica es para detalles y se utiliza para destacar detalles pequeños o alguna fina línea, o para crear texturas, haciendo una especie de raspado. Pero en lugar del pincel limpio, con pigmentos, es la más parecida al dibujo, fácil de manejar aunque difícil de borrar. Aguada. Color uniforme, aplicado con mucha agua, de forma que no se noten los trazos de pincel. Se utiliza para pintar grandes superficies, normalmente la primera capa, veladura y de fondo, por ejemplo, un cielo. Veladura. Es la forma de llamar a las finas capas semitransparentes de pintura que iremos aplicando durante todo el proceso de creación de una acuarela. Húmedo sobre húmedo. Es la aplicación de la aguada cuando la capa anterior sigue mojada, consiguiendo gran cantidad de matices, sobre todo si se utilizan 2 colores diferentes. Húmedo sobre seco. Es la técnica más utilizada, en la cual se aplica una veladura una vez que se ha secado la capa anterior. Papel seco, pincel húmedo, diluido con pigmento. Seco sobre húmedo. Conseguiremos efectos similares al húmedo sobre húmedo, pero con pigmentos de pincel mucho más puro. La pintura acrílica es una clase de pintura que contiene un material plastificado. Pintura de secado rápido, en la que los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico. Son solubles en agua, pero secan muy rápido, y una vez que secaron son muy resistentes al agua. Al secar, se modifica ligeramente el tono, más que en el óleo. Algunas de las técnicas que se pueden emplear con este tipo de pintura son: aguada. Es pintura acrílica diluida en agua, la cual da un acabado translúcido y poco consistente con un efecto lavado. Se aplica una mano de pintura satinada del mismo color de la aguada. Se deja secar. La aguada se prepara diluyendo en partes iguales pintura acrílica y agua. La aguada se aplica con una brecha ancha y de forma despareja. Esponjado. Se aplica la pintura acrílica con esponja, dando golpecitos suaves sobre la superficie. Esta técnica da un aspecto rugoso. La pintura acrílica para el esponjado debe estar un poco diluida. Para la aplicación, se moja la esponja en pintura y se escurre el exceso antes de aplicar. Trapeado. Esta técnica consiste en la aplicación de la pintura acrílica con una brocha bien cargada, para luego extenderla con un trapo arrugado. Marmolado. Esta técnica es una imitación del mármol, es difícil de realizar, pero el resultado lo vale. Se aplica pintura acrílica base de un color liso, luego se pasa un trapo para esfumar la pintura. Con un pincel fino se dibujan líneas irregulares como las vetas del mármol.
Las líneas se difuminan con una brocha luego de pintadas. Craquelado es una técnica de agrietado desparejo. Se obtiene aplicando una mezcla de polvo de tiza con pintura acrílica. Pátina es la técnica que da un efecto de envejecido. Se aplica una capa de pintura acrílica negra o de un color oscuro. Luego se aplica con un pincel viejo o esponja, dando toquecitos la pintura acrílica del color deseado, de modo que deje ver parte del fondo oscuro. Los tratados de pintura del siglo XV son la base, el manual de estudio de toda persona interesada en la materia. De estos también procede la terminología que emplea el resto de manuales desde entonces. Lo primero que se debe apuntar es que el fresco es sinónimo de pintura mural, pero no de cualquier pintura que cubra un muro. El fresco se realiza con pigmentos disueltos en agua sobre una capa de argamasa fresca. Es una técnica conocida desde antiguo y todos los grandes maestros la han estudiado. Lo han hecho porque el fresco es resistente, porque penetra en el alma del muro. El fresco no es una capa sin más. Envejece bien ante cambios de temperatura o de luz, aunque eso sí, su mayor enemigo es la humedad. La técnica, características, preparación del soporte y aplicación del pigmento. Comienza sobre una capa fresca de argamasa, una mezcla de arena y cal apagada, usando pigmentos disueltos en agua. ¿Qué seca la argamasa? Pues el pigmento también. Se funde todo. La cal seca sufre un proceso químico, se convierte en carbonato cálcico, un material transparente e insoluble. Por esto el fresco es tan duradero. La pintura al temple es un tipo de material con una fórmula sencilla que aún utilizan gracias a su precio, pero posee características inferiores a la pintura plástica actual. Habría que respetarse la posibilidad de utilizar una pintura al temple antes de que una pintura plástica. Dos tipos de aglutinantes. A estos se les añaden los pigmentos para hacer los colores. Temple puro, clásico. Consiste en el aglutinante de yema de huevo con agua destilada. Magro graso. Una yema de huevo, un volumen de aceite de linaza cocido y 2 volúmenes de agua destilada o hervida. Al mezclar con la yema, usar siempre el agua a temperatura fría o natural. La técnica del temple se utiliza clásicamente sobre superficie lisa o fina. No se barniza después por si acaso, solo con huevo. La imprimación del soporte se aconseja con cola de conejo, mejor que plásticos. La témpera es uno de los materiales más usados en las aulas. Sin lugar a duda tiene muchísimas ventajas ya que resultan bastante fáciles de usar. La pintura al temple o témpera es una técnica de pintura en la que el disolvente del pigmento es el agua y el aglutinante algún tipo de cola animal, glicerina, huevo, caseína, otros materiales orgánicos o goma. Las témperas permiten una gran variedad de técnicas y se pueden usar sobre una gran variedad de soportes. Algunos de los recursos que podemos usar son la técnica del degradado. Es muy sencilla y consiste en conseguir diferentes tonos diluyendo la intensidad de la pintura con agua. La técnica del salpicado o estarcido. Se realiza con ayuda de un cepillo de dientes y consiste en salpicar gotas de pintura logrando un efecto goteo. Pintar soplando. Se realiza con témpera y agua. Se coloca sobre un papel unas gotas de témpera rebajadas con agua y se sopla con ayuda de un tubito como por ejemplo un bolígrafo desprovisto de la carga de tinta. La técnica del falso grabado. Técnica menos conocida y sin lugar a dudas merece nuestra atención. Para realizar un falso grabado necesitamos papel para acuarela, lápiz y tinta china, un pincel ancho, témpera blanca, pinceles para pintar con la témpera, una cubeta y mucha agua. La pintura al óleo es la principal técnica pictórica empleada desde el siglo XV.
Se aplica sobre diversas bases sin que cambie el aspecto final, pero el soporte más empleado es el lienzo, por su livianidad y por ser más apto para pinturas de gran tamaño. Las bases sobre las cuales se aplican los óleos pueden variar sin que cambie el aspecto final. Si varía la técnica de preparación de las bases porque los materiales tienen diferentes puntos de absorción. Las pinturas al óleo aportan mucha capacidad de representación porque nos permiten crear mucha tonalidad y la calidad de los colores es muy alta. Soporte para la pintura al óleo. El lienzo es el soporte más empleado para la pintura al óleo, debido a su ligereza y a que se presta más para la realización de obras de gran envergadura y para pintura al aire libre. Las telas más empleadas para confeccionar los lienzos son el lino y el cáñamo. Tejidos como el algodón, que posee una porosidad muy grande y es muy higroscópico, o la seda, que se quiebra por la acción de los aceites, no sirven para este propósito. También importa de qué forma esté tejida la tela. El tejido en espina de pez y el granulado son aptos. El lienzo debe colocarse sobre un bastidor de madera y es tesado convenientemente. La preparación del bastidor se hace mediante una imprimación que deja lista la tela para recibir la pintura. De ella depende la luminosidad del cuadro y la duración del mismo. La imprimación busca proteger al lienzo y eliminar la porosidad del mismo. Para ello se aplica una primera mano de cola rebajada con amoníaco y glicerina, para que la tela no se pudra o rigidice. Luego se aplica una mezcla de cola dulce, óxido de zinc y carbonato de calcio. Puede aplicarse en varias capas con pincel o espátula. Siempre se deja secar bien la mano anterior y se rasca antes de la siguiente aplicación. Para que el fondo no absorba, empleamos aislante a base de barniz. Los aglutinantes del color en la pintura al óleo. En la pintura al óleo se utilizan como aglutinantes para la disolución de los pigmentos los aceites grasos y algunas esencias y resinas que aportan cualidades para evitar contracciones y rugosidad. Los aceites más empleados son el de linaza, que se obtiene de las semillas de lino, y el aceite más secante, el aceite de nueces, que se obtiene del prensado de nueces maduras, y el aceite de adormidera, del prensado de semillas de adormidera blanca. Estos dos no amarillean tan fácilmente como el aceite de linaza. La esencia más empleada es la trementina, obtenida de la destilación del bálsamo de pino y no deja huellas porque se evapora completamente. Se emplea para aplicar finas películas de color. Las resinas pueden ser duras como el copal y el ámbar, o blandas como la almáciga y la damar. La pintura al óleo se puede reproducir a partir de numerosas técnicas para conseguir diferentes efectos. Así vamos a ver algunas de las más empleadas. Alla prima. Con esta técnica la pintura se realiza a la primera, de una sola capa, con la pintura fresca. Para ello, se aplica de forma rápida y segura y se emplea mucho para paisajes. Prepintado. En esta técnica se rebaja la pintura con trementina o aguarrás y se va definiendo el dibujo por tonalidades. Primero los tonos más predominantes y luego los más oscuros hasta dar con el resultado deseado. Cuadriculado. Consiste en dibujar los contornos del dibujo usando como referencia una cuadrícula. Después se pinta a partir de los detalles y las líneas que hemos marcado. Veladuras. La pintura se diluye para dar con tonalidades claras muy transparentes, con las que iremos realizando el dibujo por capas. Además, con pinturas más espesas podemos crear los contrastes. Restregado. Consiste en pintar también a partir de capas, pero esta vez de pinturas opacas. Así, con un pincel con pintura medio seca, iremos realizando el dibujo. Con esta técnica conseguiremos efectos degradados, ya que los tonos oscuros irán primero para que luego se puedan apreciar. Puntillismo. Con un pincel fino vamos pintando el diseño con motas o puntas, primero de un color, luego de otro, hasta ir dando con la composición deseada. Llegará un momento en el que de lejos dé la sensación de los colores que se fusionan, aunque no sea así. Impasto. Se aplica una gran cantidad de pintura espesa para dar lugar a texturas y crear obras con efectos tridimensionales.
húmedo sobre húmedo. Si pintamos una capa encima de otra, cuando la anterior aún está húmeda, conseguiremos que los colores se unan, se mezclen y se combinen. Investiga qué otras técnicas de aplicación de óleo existen y cuáles son sus características. Actividad. Después de esta investigación, realizarás prácticas como parte de aplicación de cada una de las técnicas de la pintura, utilizando los materiales necesarios para su inicio. Nuevas técnicas de pintura acrílica. Aplicaciones. Estas son algunas de las técnicas accesibles para la aplicación de pintura a papel en una variedad de estilo. Pincel seco. Cuando la pintura se aplica sobre lienzo o superficie de trabajo usando un cepillo seco y pintura sin diluir en el agua, va a crear una fuerte corriente de color en la página. Sus líneas serán irregulares, ya que no tendrán agua para suavizar los bordes, pero esto puede ser un efecto pictórico con propósito. El cepillado en seco es una técnica que presenta textura y el movimiento de las líneas. Lavado o técnica de agua. Puedes utilizar la pintura acrílica al igual que la acuarela cuando se diluye la pintura en suficiente agua. También puedes utilizar la pintura aguada para aplicar lavados translúcidos en tu obra. Sin embargo, a diferencia de las acuarelas, la pintura acrílica se fijará de forma permanente. La mezcla de lavado y el método del pincel seco pueden ser muy eficaz en la creación de una variedad de texturas en una sola pieza. Punteado. Este es un método utilizado en el dibujo, que también se puede utilizar con la pintura. Obras de George Seurat es una multa y famoso ejemplo. Se trata de la creación de un conjunto de pequeños puntos para crear imágenes. Puede ser una manera eficaz de mostrar la textura y para crear una escena convincente con variaciones sutiles en color. Sacudido. Usando un cepillo bastante húmedo, puedes desplazarte por la pintura sobre una superficie de trabajo para un efecto de la salpicadura desigual. Es fantástico para la creación de un paisaje abstracto, o una noche estrellada, o simplemente para añadir textura a una pieza. Esponjado. El uso de una esquina de una esponja o incluso un trozo de toalla de papel puede secarse en los acentos de color. Piensa que con alguno de estos utensilios puedes lograr un acabado muy artístico en la pintura. El esponjado añade mucha textura y movimiento a una pieza. Por ejemplo, frotando suavemente con una esponja se añade la textura y el movimiento. Si tu pintura tiene árboles y quieres que parezca que se mecen con una brisa ligera. Detalles. Un cepillo pequeño bien se puede utilizar para aplicar detalles, como la parte blanca de los ojos o el resplandor del ala de un pájaro. Cuchillo de paleta. La aplicación de pintura con un cuchillo de paleta es una técnica de pintura acrílica, para que le des un toque instantáneamente artístico a tu obra. Podría parecer intimidante o avanzado, pero es una técnica accesible incluso para los principiantes. Solo tienes que utilizar la espátula para raspar un poco de pintura y aplicarlo a la superficie de trabajo. Piensa exactamente que estás aplicando la técnica de poner crema de mantequilla en un pastel o incluso la mantequilla en el pan y obtendrás la idea bastante rápido. Una vez que hayas tenido conocimiento de estas nuevas técnicas en la pintura, realizaremos algunas prácticas sobre estas técnicas, utilizando los materiales y soportes adecuados para esta actividad, donde los estudiantes podrán desarrollar su creatividad. La maestra y el maestro preparan su clase abierta como actividad final de cada tema, por lo cual realizará y aplicará una de las nuevas técnicas con temática de la región, a base de la pintura, demostrando la innovación y creatividad en el uso de materiales para esta actividad.